Hoy por hoy, cuando una persona dice ser cristiano, automáticamente se le pregunta, ¿cristiano de qué denominación? ¿Por qué? Porque las personas están tan acostumbradas a la división que cuando una persona únicamente se identifica con el patrón bíblico, ellos quieren saber a qué denominación pertenecen. Lo extraño es que nosotros leemos en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, que a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, si nosotros dijésemos que es válido llamarle cristianos y agregarle una descripción a los discípulos de Cristo, entonces deberíamos para ello cambiar el texto bíblico que se encuentra en Hechos 11:26 y sacar nuestras propias conclusiones. Podríamos cambiar el texto bíblico y llamarle, y a los discípulos se les llamó católicos, o decir, y a los discípulos se les llamó evangélicos, o decir, y a los discípulos se les llamó protestantes, y cualquier otra designación de las cuales puedan aparecer dentro de tanta democracia y ecuménicamente en el mundo en el cual vivimos. ¿Estaría contento con esto nuestro Señor? Yo creo que no, pues el texto dice que a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por lo tanto, es que si alguna persona dice ser cristiano, esperemos que esté apegado al patrón bíblico. Pero la persona que está muy acomodada y muy acostumbrada a las divisiones, por lo general siempre dice cristiano. ¿De qué religión o de qué denominación? Estas personas necesitan tener un estudio diligente de las Sagradas Escrituras para darse cuenta que esos son rasgos de problemas con la división. Y debemos entonces de recordar, volver al patrón bíblico. La oración de Jesús es que todos seamos uno. El plan de Dios es de que si le vamos a llamar Señor, Señor, es porque vamos a estar haciendo su voluntad. Y si hacemos su voluntad y tenemos la unidad, podemos entonces decir, somos cristianos, discípulos de Cristo Jesús. Y si usted es uno de ellos, perfecto, mantengamos la unidad. Practiquemos la verdad, amemos la verdad y enseñemos la verdad. Pero desde el momento en que una persona enseña la verdad para atacar a otros grupos religiosos, ya existe un problema. Y este problema es el problema de la división. La división nunca va a resolver nada. Lo que va a resolver las cosas es la verdad. Predicar, enseñar y vivir la verdad. Ella es la que se encarga de resolver los problemas que existen en la religión. La verdad no toca al hombre causar divisiones, porque donde hay división hay problemas. Y si hay problemas, ¿cómo puede alguien estar tan bien en una religión donde solo son problemas? ¿Cómo puede alguien estar tan bien en una religión donde se está haciendo lo que no es bíblico? Entonces, debemos de recordar que la unidad debe ser algo que debemos de practicar como iglesia. Hay dos soluciones. Dándonos cuenta del hecho de que las divisiones es algo, como podríamos llamarle, producto del capricho humano. Si ustedes se recuerdan, esto es algo que ha existido siempre. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10 hacia el verso 17, unos decían ser de Pablo, otros decían ser de Cefas, otros decían ser de Apolos. Es lógico concluir que el hombre es libre de su capricho sectario y a la misma vez divisionista, pero puede estar involucrándose a sí mismo, poniéndose el yugo de la esclavitud por causa de no querer seguir los patrones bíblicos con respecto a la unidad. Y esta unidad fue la que Cristo estableció para su iglesia. Las personas en Corinto creían que cada uno de ellos pertenecían a ciertos liderazgos. Unos a Pablo, otros a Apolos, otros a Cefas, quien era Pedro, pero Pablo les está diciendo y recordando que ninguno de ellos es quien estableció la iglesia y es quien estableció el patrón bíblico para la salvación, sino únicamente Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo les está llamando nuevamente a que sean unidos porque no le pertenecen al hombre, le pertenecen a Jesús. Y es ahí donde nosotros debemos de recordar siempre que nosotros le pertenecemos a Dios a través de la fe en Jesús,
con la ayuda del Espíritu Santo, su bendita palabra que nos guía, le pertenecemos a nuestro Dios y no al hombre. Dado el caso que hoy por hoy muchas personas en algunas ocasiones son más fieles a los hombres de lo que son a Dios. Protegen más a sus predicadores de lo que defienden las Sagradas Escrituras. Hay personas religiosas que toleran cuando alguien blasfema en contra del nombre de Dios, que blasfeme en contra de las Escrituras, pero no pueden tolerar cuando alguien dice algo de sus predicadores. El problema es serio. No podemos amar a Dios si no defendemos lo que Dios ha enseñado. O amamos a Dios o amamos a los hombres, pero no podemos dividir nuestro amor dentro de dos seres. Uno el creador y el otro el creado. Amemos siempre a Dios, defendamos la verdad y demos a conocer la verdad bíblica en nuestras vidas. Jesús, estimados oyentes, estableció la unidad para su iglesia. Si usted lee Mateo capítulo 16, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 4, usted se dará cuenta de que deberíamos de estar completamente y perfectamente unidos. Pero para lograr esta meta, la cual es noble y a la misma vez es bíblica, tendría que efectuarse varios cambios de parecer. Entonces, es menester darnos cuenta de las siguientes verdades. La palabra denominación, en ella misma sugiere división, no es escritural y tampoco es aconsejable. Una interpretación básica de la palabra denominación es nombre. Denominar es nombrar. Y nombrar llega a ser necesario cuando existen varios elementos que necesitan distinguirse. Pero la iglesia, según Efesios 4:4, es una sola. Y nunca recibió un nombre puesto por su creador, Jesús. Las designaciones bíblicas como cuerpo, que se encuentra en Efesios 4, como casa de Dios, que se encuentra en 1 Timoteo 3:15, o el templo de Dios en 1 Corintios 3:16, o la iglesia de Dios en 1 Corintios 1:2, o la iglesia de Cristo, Romanos 16:16. Aparece otra designación que se le conoce como la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, Hebreos 12:23. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9, reconoce a la iglesia como el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estas descripciones manifiestan solo las relaciones que los creyentes mantienen con el Señor. Entonces, estimados oyentes, si usted dice, yo pertenezco a tal denominación, usted está nombrando algo que no debería ser nombrado. Si su religión ha sido creada por el hombre, pregúntese usted, ¿contiene mi religión las verdades bíblicas? ¿He seguido el patrón bíblico con respecto a la salvación? ¿Sigo el patrón bíblico con respecto a la vida piadosa? ¿O estoy siendo instruido por el hombre y no por Dios? Si usted ve que se le predica más los estatutos del hombre, de seguro usted estará muy lejos del patrón bíblico. Si usted ve que se le enseña más los manuales escritos por el hombre de lo que la palabra de Dios se debe de enseñar, usted puede estar segura, que está muy lejos del patrón bíblico. No podemos tener la Biblia a un lado y los libros escritos por hombre en otro lado. Debemos de siempre apegar nuestra fe a lo que la palabra del Señor enseña. Hay muchos libros que tienen información importante, consejos importantes, tienen información excelente, pero no podemos poner los libros por encima de la palabra de Dios, cosa que es muy normal hoy en día en muchos predicadores, poner lo que los hombres han dicho por encima de lo que Dios ha establecido. Y tenemos entonces que tener mucho, pero mucho cuidado, estimados oyentes. Parece ser una conclusión lógica que no se debe denominar a la iglesia, ¿no le parece? Sencilla y sorprendentemente, a algunas personas la respuesta que se les da cuando preguntan ¿cómo se denomina la iglesia? La respuesta más sencilla que se podría dar a estas personas es la siguiente. La iglesia se denomina y se divide en grupos, a veces antagónicos, por la voluntad del hombre, pero no es la voluntad de Cristo y no es el diseño de Dios.
La iglesia no tiene una descripción. La iglesia no es una denominación dentro de muchas. La iglesia es una sola. Y nosotros somos cristianos porque nos apegamos al patrón bíblico. Y debemos, estimados oyentes, recomendarle a las personas que puedan investigar en la Biblia, escudriñándola diligentemente, sus doctrinas, sus enseñanzas, sus creencias en la religión a la que ellos asisten, con la que ellos se reúnen, para que se den cuenta si la Biblia avala, permite la forma que ellos llevan la religión. Porque si la Biblia está en contra de lo que X personas practican en su religión, ¿quién estará equivocado? ¿La religión de ellos o la Biblia? La respuesta es más que obvia. El hombre y la mujer tienen que apegarse al patrón bíblico. Entiendo que es algo difícil. Muchas veces es casi imposible para muchas personas apartarse del error donde han vivido por años, donde han creído por años, pero si usted estudia la palabra de Dios, se dará cuenta que no hace un daño a su vida por abandonar el error, sino que al contrario, gana para sí el reino eterno, la vida eterna con Dios. Figúrese usted la vida del apóstol Pablo, un fariseo, cumplía la ley, se apegaba a la ley. En los tiempos de él, ninguno le aventajaba, siempre él aventajaba a sus contemporáneos. Un hombre que las personas podían haber dicho, este hombre será un gran maestro rabino, será un gran elemento en el judaísmo. Sin embargo, a pesar de haber sido educado, criado, enseñado por el más sabio de los sabios en aquel entonces, en sus contemporáneos, como fue el sabio Gamaliel, Saulo de Tarso se dio cuenta que sus creencias le habían llevado a la línea de fuego. Habían llevado a Saulo de Tarso a elegir seguir la verdad que Cristo Jesús era el Mesías o seguir el error de negar esta gran verdad. El encuentro con Jesús, camino a Damasco, le reveló a Saulo de Tarso que la religión establecida para la salvación del hombre era mediante la fe que era en Cristo Jesús. Y Saulo de Tarso eligió hacer un gran cambio, abandonar sus ideales para abrazar los ideales de Cristo Jesús, abandonar sus creencias en cierta manera para abrazar la creencia de que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y nosotros, estimados oyentes, si nosotros sabemos que estamos en un lugar equivocado con respecto a la religión, que estamos en un lugar equivocado con respecto a la práctica, doctrina y creencia con respecto a la religión, debemos de darnos cuenta que necesitamos conocer la verdad y vivirla. Y lo que es muy importante, obedecer el Evangelio de Cristo Jesús por lo que la Biblia enseña y no por lo que el hombre ha enseñado. Si queremos ser salvos, debemos de apegarnos a obedecer lo que la Biblia enseña con respecto a la salvación. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un feliz día.